hermanos, es difícil tema de mediodía. ser disciplinados en el Evangelio. Y también es difícil ser cristianos en el Evangelio. Jesús nunca nos dijo que el ser cristiano iba a ser fácil, sino todo lo contrario. Entonces ahora vamos a exponer un tema titulado Dios es Dios de orden y disciplina. Dios es Dios de orden y disciplina. Bueno, entonces empezaremos con un texto bíblico para más o menos irnos familiarizando con este tema, que es 1 Corintios 14:33. ¿Alguien lo quiere leer? 1 Corintios 14:33. Porque Dios es Dios de orden, ¿no? 1 Corintios 14:33. Adelante, hermana Silvia. 14:33 dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. 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 Gracias, hermanita. Entonces entendemos una cosa: Dios es Dios de paz, no de confusión. Dios no nos confunde. Dios nos aclara las cosas. Dios siempre ha sido un Dios de orden, no de desorden. Y podemos decir que Dios es de orden, porque todo lo que Dios ha creado tiene un orden en sí, ¿sí? Una secuencia. Me faltó otro, hermano. Dice, Ajá. como en todas las iglesias de los santos. Amén. Como en todas las iglesias de los... Qué bien que lo mencionó, hermano. En todas las iglesias de los santos tiene que haber un orden y una paz. Así que entonces todo lo que Dios ha creado tiene un orden, una cronología, una secuencia. Dios creó las estaciones del año para darnos a entender a los humanos las etapas durante el año, ¿sí? Creó el cielo también, como dice, vamos a poner el texto si quieren, en Génesis 1:1, todos lo conocen. Dios creó los cielos y la tierra. Creó la tierra, creó la rotación de los planetas, el sistema de rotación de 24 horas, el sistema de traslación de 365 días, ¿verdad? Dios creó los planetas, hizo que la tierra girara en su eje, también creó los ecosistemas, el sistema de traslación, como dije, de 365 días, el sistema solar, que funciona perfectamente para el hombre, ¿sí? Entonces, si no hubiera ese sistema solar que tenemos para los planetas, la Tierra no subsistiría. Entonces, Dios nos ha proporcionado el ejemplo perfecto, mis hermanos, y definitivo de administración del tiempo y de nuestras vidas también. También del orden cuya historia la leemos en los siguientes textos. Vamos a leer Génesis 1, son muy largos, apúntenlos nada más. O sea, en Génesis 1, del 1 al 31, son muchos textos, son 31 textos, no los vamos a leer, pero en esos textos nos indica cómo fue que Dios creó todas las cosas. También en Génesis 2, del 1 al 4, ese sí lo vamos a leer. Génesis 2, 1 al 4, ¿quién lo quiere leer? Génesis 2, 1 al 4. Alguien que lo lea. Adelante, hermana. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A ver, ¿qué está usted leyendo? Génesis 1. No, es Génesis 2, 1 al 4. Se los leo, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Verso 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, todo eso nos indica un orden a seguir, hermanos. Dios creó todo en orden, no fue de que ahora hago esto y mañana aquello. No. Todo llevó un orden, ¿sí? Así que en las Sagradas Escrituras vemos a Noé, José, Moisés, David, y todos ellos, hermanos, fueron hombres de honor y de orden. Todos ellos fueron hombres de honor y de orden. Eran discipulados y consagrados. Y desde luego, sometidos a todos los mandamientos del Señor. ¿Sí? Eran como sus amigos. Así es. Entonces, ya que ellos entendieron el poder de una jerarquía y autoridad divina, lo que nosotros debemos de entender también. Debemos de entender el poder de una jerarquía divina y que podemos nosotros ahora decir que tenemos un gobierno teocrático. ¿Se acuerdan qué significa un gobierno teocrático? Un gobierno que lo gobierna Dios por la redundancia. Un gobierno gobernado únicamente por Dios. Bueno, dentro de la política hay gobernadores, hay presidentes, todo, pero el gobierno al que pertenecemos nosotros no pertenecemos a un gobierno del mundo, hermanos. Pertenecemos al gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es regido por Dios. ¿Sí? Amén. Y siguieron también órdenes, conociendo el poder que tenían a su disposición, que era el poder del Espíritu Santo, y la disposición de someterse también a Dios. Salomón entendió la importancia del orden cuando siguió meticulosamente las instrucciones de Dios en su cadena de mando, como dice en 2 Corintios 8:16. ¿Alguien quiere leerlo? Es cuando se construye el templo, siguieron ahí las órdenes de Dios. ¿Quién lo quiere leer? Segunda de Crónicas, perdón, no es de Corintios, es de Crónicas 8:16. Segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas. ¿Alguien lo encontró ya? 8:16. Así es. Lo leo, hermano. Por favor. Dice, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Amén. Porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos. O sea, ¿cómo fue que Dios le construyó un templo a Dios? Fue por la orden de Dios. Dios, como a Noé también, a Noé le dio las medidas del arca de Noé para que la construyera. Todo en orden, hermanos. Por eso precisamente es que les digo, la mayoría de denominaciones hacen sus cultos como ellos quieren, como les place, como se les viene a la mente, como se imaginan, como les gusta, pero muy pocos se someten a la palabra de Dios. De aquí es de donde sale el cómo llevar el culto a cabo. Jesús mismo le dijo a la samaritana cómo es necesario que adoremos a Dios. En espíritu y en verdad. Ya les he explicado cómo es adorar a Dios en espíritu y cómo es adorar a Dios en ¿qué? Verdad. En verdad. En verdad, exactamente. Bueno, entonces, y ya en el Nuevo Testamento, nuestro hermano Pablo nos invita a que nos discipulemos y que hagamos todas las cosas en orden. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 40. Primera de Corintios 14, 40 dice, pero que todo se haga en forma digna y ordenada. Espero que mi hermano Ramirito esté poniendo atención a este tema para que entienda lo que le acabo de decir hace rato, ¿sí? Hay que hacerlo todo de acuerdo a cómo Dios manda, ¿sí? Dice 1 Corintios 14:40, pero que todo se haga en forma digna
Decentemente y ordenada. y con orden. ¿Sí? Cuando hay falta de orden, rango o cadena de mando, o cuando un código de conducta no se percibe o no se entiende, ¿qué produce, hermanos? Cuando no hay cadena de mando, cuando no hay orden, cuando no hay autoridad en la iglesia, ¿qué produce eso? El desorden. El desorden. Produce falta de propósito y no hay santificación, no hay consagración a Dios, no hay respeto a Dios, no hay temor de Dios reverente. Eso es lo que produce cuando no hay cadena de mando, cuando no hay una autoridad en la iglesia. Y como les digo, le preguntaba yo a un señor que le llevo estudios los domingos, ahí me ve Luisito. Dice que él quiere ser pastor. Dice, no, yo ya voy a empezar a predicar. Yo voy para pastor y todo. Le digo, ya te ungieron, ya te consagraron. Dice, no, ¿cómo es eso? Digo, mira, cuando Jesús empezó su ministerio, no fue porque, y era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Él no dijo, pues yo soy el Hijo de Dios, ya voy a empezar. No. Tuvo que haber obtenido la autoridad del Padre Celestial. Y eso lo vemos en Isaías 61, ¿se acuerdan? Cuando dice, Jesús mismo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Primero vino el Espíritu de Dios sobre él. Dice, porque Jehová me ha ungido. O sea, lo unge, quiere decir, le pasa la autoridad al Hijo en el cielo y en la tierra. Y entonces inicia su ministerio Jesús a la edad de 30 años. No es que nomás Jesús dijo, yo voy a ser pastor y voy a ser... No. Recibió la autoridad del Padre. Él lo ungió y lo envió a predicar el Evangelio. ¿No es así? Eso dice Isaías 61. Sí. Precisamente yo no vine a ser pastor porque yo quise ser pastor. Sí quería, pero no podía. ¿Por qué? Porque no había autoridad en mí. Hasta que entonces llevé mis estudios, presenté mis estudios primero como diácono y luego como ministro, y entonces fui ungido por un ministro con autoridad. Entonces fui ungido y fui enviado a predicar las buenas nuevas. Entonces todo se debe de hacer con orden. Cuando no hay una cadena de mando, cuando no hay una autoridad en la iglesia, todo eso produce una falta de consagración a Dios. Si tu vida se caracteriza por la confusión, por el conflicto, por la ignorancia, por la frustración, la falta de dirección, todo esto es un indicador, mis hermanos, de que eres deficiente en el área del orden y la disciplina. Todo esto indica una cosa: no has permitido que Dios rija tu vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. No lo has permitido. Sigues tú manejando tu vida de acuerdo a tu pensar, de acuerdo a tu propia idea. No has dejado que el Señor rija tu vida por medio de su palabra, ¿sí? Entonces, mis hermanos, donde no hay orden, no hay luz. Pero donde hay luz, está Dios. ¿Lo creen por fe, mis hermanos? Amén. A donde hay luz, ¿y cuál es la luz? La palabra. Dice la Escritura, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. No querían ser puestos en evidencia por medio de la luz. Actuaban en oscuridad, que representa el pecado. Dice Job, capítulo 10, verso 22. Job 10, 22 dice de esta manera: tierra de oscuridad lobrega, como sombra de muerte sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Entiendan esas últimas palabras, a ver qué pueden darme de esto. Y cuya luz es como densas tinieblas. O sea, aparentemente parece contradictorio. O hay luz o hay tinieblas. Pero aquí dice claramente en el texto, cuya luz es como densas tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, que lo que el hombre o la humanidad cree que está bien, a la verdad está mal. ¿Por qué está mal? Porque no se han sometido bajo la tutela de nuestro Dios. Porque no viven bajo la tutela de nuestro Dios, sino viven bajo su propia imaginación, bajo su propia criterio, sí, exactamente. Criterio. Entonces creen que lo que están haciendo está bien, pero la verdad es que no está bien, está mal ante Dios. Pero la gente dice, no, yo estoy bien. Inclusive he oído gentes que dicen, no, pues yo cuáles pecados. Yo me porto re bien, yo Hago cuando buenas puedo le doy un obras. taquito al pobre,
Yo no me meto con nadie y creen que están bien. Ahí es donde dice, no, ¿cómo se llama? En tu propio criterio. Exactamente. Entonces piensan que están bien con Dios porque dicen que no tienen pecado. Dice, no seas sabio en... Así es. Es como aquellos que se reúnen los domingos, Ujú. adoran a Dios 1 hora, 2 horas y para ellos Y eso hay que ver si adoran a Dios, hermano, porque El domingo es en lo que solsticio. es lo que se festeja o se adora al Dios Sol. El solsticio. pero como usted dice ahorita, según sus pensamientos de Exacto. Creen que están bien. ellos. Exacto. Entonces, esa es su luz. Lo que ellos piensan que está bien es su luz. Pero dice aquí en el texto, dice, cuya luz son densas tinieblas. O sea, las tinieblas representan al pecado. La luz representa a Dios. Pero entonces lo que ellos creen que está bien está mal. Hasta que no dividamos o reviertamos el continuo ciclo de desorden, continuaremos experimentando problemas. Ayer, ¿sí fue ayer? ¿Viernes? Sí, parece que sí. Y ayer fue viernes. Sí, fui a visitar a una personita y me cuenta tragedias de su vida. Y le dijo, es necesario que por medio de muchas tribulaciones. Pues yo les he dicho, la vida con Dios o sin Dios es mala, es terrible. La vida humana, no en sí la vida que tenemos dentro de nosotros, sino la vida humana es mala. Pues yo prefiero que sea mala con Dios y no sin Dios. Así que entonces, hasta que no dividamos o reviertamos nuestro continuo ciclo de desorden, continuaremos experimentando malas cosas. Ciclos de derrotas, de fracasos, nuevas órdenes del tiempo y la energía, y con la autoridad que se te ha dado no tendrías esos problemas. ¿Cuál es la autoridad que Dios nos ha dado? Su palabra. Esa es su autoridad. Si tú te riges por la palabra de Dios, fíjense bien una cosa, no quiero decir que nunca va a haber algo malo entre los que seguimos la palabra de Dios o nos sometemos a la voluntad de Dios. Pero lo que sí pasa es que si estás con Dios y estás en Dios y algo malo te sucede, al menos vas a tener las fuerzas o Dios te va a fortalecer de tal manera que vas a poder salir adelante de ese problema. ¿Lo creen por fe, hermanos? Amén. Porque el Señor no miente, Él dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Y eso yo lo creo por fe, Amén. porque está escrito en su palabra. Y entonces el Señor va a estar conmigo todos los días de mi vida, pero el Señor ve que yo no me someto a su voluntad, el Señor me deja solo. Ándale pues, vete, vive tu vida como tú quieras. Y dice la palabra de Dios que Dios no nos da pruebas que no podamos superar. Así es. Y también mi abuelita les decía a mis tíos en aquel entonces, dice, ustedes no se han ido porque no en todos lados hay ríos de frijoles ni árboles de tortillas, les decía mi abuelita. Pues sí. Por eso no se han ido de aquí de la casa, dice, a mis tíos les decía. Y en efecto, ¿no? Que no No, trabajan. si no se han ido, ¿por qué? Porque no en todos lados te van a atender igual que en tu casa. No vas a encontrar lo mismo afuera que adentro. Así mismo con nosotros, no vamos a encontrar en el mundo lo que Dios nos ofrece. Es diferente. ¿Sí? Así que entonces, amados hermanos, la autoridad que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, porque si no lo hacemos así, mis hermanos, nuestras experiencias se van a devolver en contra de nosotros en un estado completo de caos si no nos sometemos a la voluntad de Dios. Y nuevamente, no quiere decir que nunca te va a pasar algo. Sí, algún día te va a pasar algo, pero vas a tener la fortaleza para salir adelante poniendo todo en manos de Dios, porque cuando tú pongas las cosas en manos de Dios, verás la mano de Dios en todas las cosas. ¿Sí lo creen por fe? Amén. Gloria sea su nombre. Así que entonces, la misma palabra de Dios, por lo tanto, mis hermanos, no solo dejan de suceder las cosas malas que nos suceden, sino que van a pasar desapercibidas casi, porque no te vas a preocupar. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué se afanan en qué comeré, qué beberé o qué vestiré? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni guardan su trigo en graneros, y Dios las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
hombres y mujeres de poca fe. Eso dice la Escritura. Así que entonces, si Dios alimenta a las aves, ¿que no nos alimenta a nosotros? Así que entonces, mis amados hermanos, de tal forma que nuestro Dios es Dios de orden y de disciplina, mis hermanos, ya que Él es el creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo, por ende, como lo vimos en Génesis 1:1, ¿no? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo eso. Dios, hermanos, no perdonó a su primer hombre y mujer que Dios había creado y les impuso una carga, un castigo. ¿Cuál fue? Los expulsó del Edén. Los corrió del reino. Fíjense bien, ahí analicen, ¿eh? Adán y Eva pecaron en contra de Dios, desobedecieron a Dios. ¿Y cuál fue su castigo? Expulsados del reino. El reino que le había sido entregado a Adán y Eva. Asimismo ahora, hermanos, si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, voluntariamente seremos también expulsados del reino. Porque recuerden, al fin de los tiempos solo va a haber dos grupos de gentes. A uno les va a decir el Señor, apártense de mí, malditos hacedores de maldad, no los conozco. Y al otro grupo le va a decir como, venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿en qué grupo queremos terminar nuestras vidas? Espero yo que en el grupo donde nos diga el Señor, venid benditos de mi Padre. Así que entonces, dice en Génesis 3:24, dice, echó pues fuera al hombre, hombre y mujer, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de la vida. Dice ahí, no sea que ya una vez siendo malos, estiren el brazo y coman del árbol de la vida y vivan así para siempre malos. Si eso hubiera, fíjense Dios cómo es maravilloso que Él pensó en eso, dijo, no vaya a pasar esto, porque entonces el resto de la humanidad no tendría salvación. Si Adán y Eva malos hubieran comido del árbol de la vida eterna, hubieran vivido eternamente malos y toda la humanidad hubiera vivido eternamente mala. Pero Dios pensó en eso y por eso puso esa espada que se revolvía y querubines que guardaban el árbol de la vida. Para que no se acercaran. Así es. Y entonces ahora dice el Señor que si nosotros nos sometamos a su voluntad, dice, yo les daré de comer del árbol de la vida. ¿De cuál vida? De la vida eterna. Él nos va a dar a comer de ese fruto del árbol de la vida. Y viviremos eternamente, hermanos. Ya no enfermarás, ya no te avejentarás, ya no morirás, ya no padecerás de nada. Ya no habrá lloro ni crujir. No habrá, se acabará el llorar y el crujir de dientes. Se acabará todo eso. Entonces, mis hermanos, así que por su desobediencia, Dios los castigó. ¿Creen que si nosotros pecamos no nos va a castigar Dios? Amén. ¿O nosotros vamos a ser diferentes y vamos a pensar como muchos en otras denominaciones que dicen, no, pues tú ya eres salvo, ya estás bautizado, sí, tú ya no te preocupes, hagas lo que hagas, ya eres salvo. Ya. Eso no dice la Biblia. De hecho, ya ni piensa que Dios no castiga, ¿no? La Biblia Claro dice que si no actúas como Dios quiere, pierdes tu entrada al reino. No lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios. Así que entonces, mis hermanos, Dios no puede contradecirse, ni tampoco dejar de corregir a su creación y ser entonces desobedientes a su mandato y a sus órdenes. No podemos dejar de obedecer a nuestro Creador ni a su Hijo Jesucristo. No debemos, de que podemos, hermanos. De que podemos desobedecer a Dios, podemos. El Señor nos dio libre albedrío. Tú puedes hacer lo que quieras, pensar lo que quieras, creer en lo que quieras. Lo que sí no vas a poder evitar que llegue el día en que tú y yo, y desde Adán y Eva hasta el último ser que viva o que nazca en este mundo, todos pasaremos por la prueba. ¿Cuál es? El juicio de Dios. Pasaremos por ese juicio. Y el crujir de dientes. Y ahí serán donde dice el Señor, déjenme a mí la justicia, déjenme a mí la venganza, yo pagaré a cada quien según sus obras. Así que entonces no pretendas, hermano, hermana, que el Señor no tome en cuenta tus actos, como los míos y como los de todos y cada uno de nosotros, tus pensamientos, tus actos. Dios tiene todo apuntadito en libros. Dice ahí, ¿verdad? Que se abrirán los libros y entre esos libros el libro de la vida.
Ahora vamos a ver un poco el orden que requiere nuestro Dios. El orden y la disciplina que requiere nuestro Dios. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 12, versos 5 al 8. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 8. Dice de esta manera. A ver, espérense tantito antes de leer este texto. Me viene ahorita a la mente, no voy a decir como los pentecostales, es que Dios me habló, pero sí me viene a la mente ahorita una cosa que estoy notando. El hermano Ramirito, ¿usted no tiene Biblia? ¿No? Bueno, ya tenemos un trabajo que hacer, hermanos. Una Tenemos que Biblia. conseguirle una Biblia a Ramiro. ¿Sí? Ahorita me vino a la mente eso porque lo veo muy así. Y digo, no, pues él debería tener la Biblia en la mano, pero no tiene Biblia. Yo le voy a donar uno nomás que hoy se me olvidó. Ah, perfecto. Y sí, yo ya se lo iba a dar. ¿Ya ves cómo actúa Dios, Ramiro? Ahí, ¿Ya ves cómo actúa Dios? En el instante, pum, Dios ya propició esto. Bendito sea Dios y gracias a mi hermana Silvia. Así que entonces, así trabaja Dios, hermanos, tan hermosamente. Bueno, entonces vemos Hebreos 12, 5 al 8, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si se te deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces no eres hijo, sino eres bastardo. Qué palabra tan fuerte, ¿eh? ¿Sí? Si se te deja sin disciplina, de la cual todos han sido, ¿qué dice aquí? De la cual todos han sido participantes. Y podrían ustedes decir, bueno, pero no todos son cristianos. Al decir que todos han sido participantes, es que nacemos con eso dentro de nosotros, con el don del discernimiento del bien y el mal. Un niño, lo llevas a una casa donde hay juguetes, y se emociona al ver los juguetes, pero antes de agarrarlos, voltea a ver, porque sabe que no son de él, ¿sí? Ya sabe desde niño que no son sus juguetes, y que no puede agarrarlos o no debe de agarrarlos, pero voltea a ver de quién son. Que como quiera los agarra, ¿no? Pero ya sabe que no son de él. Así mismo nosotros, proverbios de mi abuelita decía, sabemos dónde nos aprieta el zapato, ¿verdad? Sabemos exactamente qué es bueno y qué es malo. Venimos, ya nacemos con ello. Pero a veces opacamos eso y no le hacemos caso a nuestra conciencia. Cuando la conciencia te dice, no hagas esto, ay, tú cállate, no digas nada. Y sigue uno haciendo el mal y el mal y el mal y el mal. Entonces dice, si no aceptas la disciplina que Dios te trata con disciplina y con orden, entonces no eres hijo, eres bastardo. Y qué triste, ¿eh? Porque un bastardo no es un hijo legítimo. ¿Sí me explico? No es un hijo legítimo. Es falso, es un hijo no legítimo. Entonces yo sí quiero ser hijo legítimo de Dios. Amén. Entonces hay que obedecer. Y no es obligatorio, ¿eh? Dios no te obliga a que lo obedezcas. Dios dice, yo te presenté la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. ¿Qué más dice? Escoge. Tú eliges, tú eliges. Escoge la vida. Ya conoces la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Tú eliges. Entonces no hay para dónde hacerse, mis hermanos. Todavía nos dice, escoge Lo bueno, La vida. para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense nomás. Así que, amados hermanos, el verdadero evangelio tiene el orden, la disciplina, la corrección y la instrucción. Porque dice la Escritura, ¿no? Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? Toda Escritura de la Biblia es útil para eso. Para corregir a aquellos que están mal. Útil para corregir, ¿para qué? Para instruir, redarguir. Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Decirle, oye, perdóname, pero estás mal, eso no es de la Biblia. La Biblia dice de otra forma. Y después también es útil ¿para qué? Para instruir, o sea, para enseñarte en justicia. No mi justicia, sino la justicia de Dios. Para enseñarte en eso. Así que inclusive contiene castigos, ya que Dios al que ama castiga. Al que ama,
lo castiga para demostrar su amor. Por eso dice dice en el texto que leímos, dice porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Pero si se le deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte eso, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Dice de esta manera la palabra de Dios: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Amén. Entonces, si el Señor te ama y te está no meramente castigando, sino reprendiendo, acéptalo. Si Dios usa al pastor o a un hermano, a una hermana, a un familiar tuyo, a un amigo, a un conocido, para hacerte notar que estás mal, acéptalo. Acéptalo porque el Señor te ama. Por eso te corrige, porque te ama. No quiere que caigas en errores. Si tú eres un hijo de Dios que simplemente le obedeces cuando quieres y cuando no quieres no le obedeces, cuando quieres vienes a la iglesia, cuando no quieres no vienes, ten cuidado. El Señor te está corrigiendo, te está hablando por medio de los hermanos, por medio de tus familiares, por medio de un conocido, aún por medio de una oración o un pensamiento. El Señor te está advirtiendo: no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Así que, amados hermanos, vimos que Proverbios 3, 11 y 12, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos a ver 1 Corintios 11, 32. Primera epístola a los Corintios, capítulo 11, verso 32. Dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. ¿Entienden este texto, hermano? Nuevamente se lo leo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, y desde luego juzgados por el Señor, para que no seamos condenados y juzgados por el mundo. ¿Sí entienden este texto? O sea, más vale que seas corregido por Dios mismo, por medio de su palabra, y que no seas juzgado junto con el mundo. El mundo va a ser juzgado y eliminado. Esa es la muerte segunda. Ese es el lago de fuego con azufre, que es la muerte segunda. Mejor que Dios nos dé Así es. un jalón de oreja. Así es. Y ese jalón de oreja te va a ser dado por medio de un familiar, por medio de un hermano, por medio de una hermana, por medio del pastor, por medio hasta de un conocido o de un familiar. Cuando alguien te haga ver un error, la gran mayoría de gente reacciona groseramente. Bueno, ¿a ti qué te importa? Total, es mi vida, no te metas. Actúan groseramente. Pero cuando un cristiano es reprendido por alguien, es Dios el que está enviando a esa persona a que te haga saber y te haga notar que tú estás mal. Acéptalo. Y dale gracias a Dios y a la persona que te hizo notar esto. No te comportes groseramente. No, total, ¿a ti qué te importa? Esa es mi vida, ¿no? No. No, al contrario, oye, gracias por hacerme notar esto. Te agradezco tu interés, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Entonces, dice, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, al hacernos pasar o permitir que pasemos por la tribulación o las tribulaciones, como dice Cristo. porque dice Jesús que yo soy qué. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nos purifica y nos orienta por el buen camino, nos trata como a hijos para que nos comportemos como en su punto que se comporten los hijos en cada casa de su padre. Cada casa de su padre, ¿cuál es? En cada iglesia. ¿Sí? Entonces, solo los malos padres dejarán a sus malos hijos sin corrección. En otras palabras, algún padre y alguna madre que no quiere a sus hijos los deja que sean lo que sean. ¿Verdad? Acá, no, pues ahí tú te haces bolas. No. Si un padre o una madre quiere a su hijo, lo corrige. Lo corrige. Dice en Proverbios capítulo 13, verso 24, Proverbios 13, 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Se están oyendo? El que detiene el castigo de no castigar a mi hijo por sus malas obras, lo aborrece.
Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde temprano, ¿qué quiere decir? Desde que está chiquito. Desde pequeñito lo corrige. ¿Por qué? Porque lo ama, porque lo quiere. Y le hacemos el bien al hijo. Así es. Entonces, el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, afirma todos los hijos de Dios han pasado por esa disciplina. Como lo leímos en Hebreos 12, 18, me parece. Bueno, por tanto, el que se dice o siente que es hijo de Dios y no pasa por esta disciplina, ¿sí? Tus motivos que tengas al no someterte a la disciplina de Dios indican y piensa uno que no son verdaderos tus motivos, porque son motivos humanos, no de Dios. Entonces, como dijimos anteriormente, entonces no eres hijo, eres bastardo, ¿sí? Incluso vemos que también en la familia de Dios, en muchas iglesias, muchos se autoengañan. O sea, son presa fácil del engaño, pero se autoengañan a la voluntad de Dios. Porque los únicos que van a entrar al reino de Dios, ¿quiénes son? Los que hagan la Los voluntad, que hagan la de mi voluntad Padre. de Dios. Exactamente. El justo. Dice estamos a punto de acabar este tema, hermano. En Proverbios capítulo 15, verso 32, dice de esta manera: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. O sea, si tú crees que la disciplina de Dios es poca cosa para ti, estás despreciando tu salvación. Estás poniendo en tela de juicio tu alma. Dice, más el que escucha la corrección, Tiene entendimiento. amén. Entonces, hermanos, si tú escuchas la corrección de Dios, es que entonces tienes un buen entendimiento. También en Proverbios 5 también habla así de Amén. que el oído. Así es. Entonces, si tú escuchas la corrección de Dios, si permites que Dios, por medio de un hermano, una hermana, el pastor, un familiar, un amigo, un conocido, te reprendan, acéptalo. Y dale gracias a Dios que Dios se está interesando por tu salvación. Y que por eso te corrige. Porque Dios al que ama, ¿qué? Corrige. Corrige, exactamente. Entonces entendemos esto, amados hermanos. También dice, Padre, eso. El que rehúsa la corrección de Dios, menosprecia su vida. Y su vida eterna, ¿eh? Al decir, lo hace poner en peligro su vida, ya que sus malos caminos, su mal entendimiento de la palabra de Dios, sus malos caminos no rectificados pueden conducirlo a situaciones peligrosas y aún lo puede conducir a la muerte espiritual, que es lo más triste. A mí no me preocupa mucho la muerte física, hermano, porque Dios no miente. Yo me he agarrado de este verso que dice Apocalipsis 14:13, ¿se acuerdan qué dice? Escribe, bienaventurados los que mueren. Bienaventurado aquel que muera en el Señor, aquel que muere en Cristo Jesús. Y también en Salmo 50, bienaventurado que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Amén, amén. Entonces tomamos esos textos como propios, hermanos, y no tememos a la muerte física. Lo que nos debe de interesar es la muerte espiritual. Esa es la que debemos de evitar, la muerte espiritual. Así que entonces, dice, y aún puedes poner y aún hay un proverbio que dice, cuando el sabio, fíjense bien, ya siendo sabio, escucha consejos, se vuelve más sabio. O sea, porque hay sabios que dicen, no, a mí qué me puedes contar, no, hombre, yo ya me las sé todas. Y está en Es Proverbios. un sabio, pero muy soberbio. Pero cuando un sabio sabe y todavía alguien lo corrige, le dice, oye, gracias por esa corrección. No había pensado en eso. Muchas gracias. Bueno, dice Hebreos capítulo 12, verso 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ya que fuimos ejercitados en esta justicia,
¿qué es lo que vamos a obtener, hermanos? Porque ahí dice, pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué vamos a obtener después de esto, hermanos? Después de haber sido ejercitados en la justicia. El galardón. ¿Ya se les olvidó para quién es el plato fuerte? Para los Los ante- entendidos. No, No, señor. los que tienen ejercitados. Los que tienen la mente ejercitada en las cosas de Dios. Entonces aquí está el texto que nos lleva ahí. Habíamos solo conocido el texto de que el plato fuerte es para los que tienen la mente ejercitada en las cosas de Dios. Pero aquí está cuándo vas a ser ejercitado en las cosas de Dios. En Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de eso, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y cuando tienes tu vida ejercitada en las cosas de Dios, entonces el Señor te enseña más cosas y te va revelando los misterios del Señor. Así que, amados hermanos, ninguna corrección parece de momento agradable cuando nos corrigen, sino más bien parece penosa y frustrante cuando nos corrige alguien, ¿no? Sin embargo, hermanos, más tarde produce en nosotros algo entendible, una cosecha feliz de vida santa. Es cuando entonces tu vida no te redarguye, y dice un texto bíblico, si tu corazón no te acusa, ¿qué dice? En paz estás con En Dios. paz estamos con Dios. Entonces, cuando hemos sido corregidos, cuando hemos aprendido del Señor, entonces ya mi corazón no me redarguye, entonces estoy en paz con Dios. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo su palabra, porque estoy siendo corregido por su palabra. Entonces ya mi corazón no me acusa. Cualquier palabra de corrección duele, mis hermanos, ¿verdad? Porque a muchos, se retuercen como víboritas, como gusanitos en el comal, ¿verdad? Cuando alguien le dice, oye hermano, es que esto que hiciste no está bien, estás mal en esto. Y entonces, como gusanito en el comal, se revuelve uno así como, ¡ay! Me dolió mucho que me hayas dicho mi verdad. Y con esto terminamos con el tema. 1 Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con Él. Ese es 1 Corintios 11:32. Y el segundo texto es Hebreos 12:5. Hebreos 12:5 dice de esta manera, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Amén, gloria a Dios. No desmayen, hermanos, cuando son reprendidos. Cuando su pastor les diga, hermano, hermana, esto que estás haciendo no es correcto. Hermano, cuando un hermano, hermanito, es que esto que hiciste no está bien. Hermana, es que esto que dijiste no está correcto. Entonces no desmayes, porque el Señor te está disciplinando por medio de un hermano, una hermana, el pastor, un amigo, un familiar, un conocido. Así que, amados hermanos, tengamos en cuenta que Dios es un Dios de orden y de disciplina. Tengamos en cuenta